Vamos a retomar entonces la unidad de osteomuscular, donde vamos a ver, en el tema de hoy, vamos a ver el desarrollo de la cara, el cráneo y la carne. Nosotros con esta unidad vamos a constituir todo el esqueleto humano, vamos a constituir todo lo que es el cuerpo, la cara, columna vertebral, miembros y el aparato muscular. Vamos a conocer un poquito sobre el cráneo y la cara. ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a conocer una estructura como llamamos el neurocráneo y viscerocráneo, que ya por anatomía ustedes tienen concepto de eso. ¿Qué características tiene el cráneo del feto y del recién nacido? La fontanela en su importancia clínica, que es importantísimo que un estudiante de medicina y un médico general conozca esto por el hecho de que pueda, es una guía para la atención de un parto, y las malformaciones más frecuentes, pero no son las únicas del cráneo. Vamos a ver del cráneo y cara. Recordemos que todas nuestras unidades debemos partir de disco germinativo trilaminar. Y así recordamos nosotros que el mesodermo intraembrionario a la tercera semana, tan pronto se forma, se empieza a diferenciar, aparece la notocorda, y al aparecer la notocorda del mesodermo se empieza a diferenciar inmediatamente en un mesodermo paraxil paralelo al eje, que en este caso el eje embrionario primitivo es la notocorda, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral que se va hacia el más extremo de esas hojas germinativas, y el intermedio que queda atrapado entre el paraxil y el lateral. Y aquí nosotros lo podemos ver, ven que siempre usamos los mismos esquemas, mismas láminas, por lo tanto ustedes deben repasar ese tema para entender cualquier unidad. Entonces tenemos aquí como la notocorda indujo cambios, hace que el ectodermo superficial se transforme. Ese ectodermo se transforma en un neuroectodermo y un dermectodermo. Eso ya lo vimos nosotros en nervioso. Aquí vemos la notocorda y vemos como el mesodermo intraembrionario, que es el que está atrapado entre el ectodermo y el endodermo, se empieza a segmentar en tres zonas muy bien definidas que se separan. Uno que está paralelo al eje paraxil, el lateral que se desglosa a su vez en dos hojas, una hoja que será la esplanopleura, que está pegada al endodermo, y la somatopleura, que está pegada a lo que será el ectodermo superficial. Y en medio de ellas van dos macizos de células que van a formar un mesodermo intermedio que va a dar origen a la cresta urogenital. Vamos a enfocarnos en este mesodermo paraxil. ¿Qué pasa con este mesodermo paraxil? Bueno, ese mesodermo paraxil, que está ubicado a todo lo largo de la notocorda, se empieza a segmentar en bloques, y estos bloques nosotros los vamos a denominar somitas. Esta etapa donde se forman y se desarrollan y evolucionan los somitas es lo que llamamos el periodo somítico, y va desde el día 20 hasta el día 30 del desarrollo embrionario, finalizando tercera semana, empezando quinta semana del desarrollo. ¿Cuántos somitas hay? Hay de 38 a 44 pares de somitas, porque mientras unos están apareciendo, evolucionando, otros están desapareciendo, principalmente los más caudales. ¿Cómo se forman? Se forman por la división de los pares del mesodermo paraxil. ¿Pares por qué? Porque hay somitas derecho y un somita izquierdo, y están a todo lo largo del futuro cuerpo embrionario. Cuando se producen los plegamientos, los vamos a ver mejor distribuidos. Estos y esto lo podemos ver nosotros acá, donde entonces cuando se produce el plegamiento lateral, los somitas se empiezan a ubicar alrededor del tubo neural, alrededor de la notocorda, y empiezan a organizarse. Y véanlo cómo es este. Pero él la pedía, en el momento que se segmenta y se ubica a lo largo del tubo neural, ese somita se empieza, evoluciona, no se queda estático, y sus células empiezan a modificar y a migrar. Un grupo de células va a migrar y se va a ubicar alrededor de la notocorda, y otro grupo de células se va a quedar en la porción más superficial de este somita, y aquí lo estamos viendo. Y estas células que van a quedarse más superficial hacia el somita lo vamos a llamar dermatomiotomas, y aquí lo vamos a ver, donde los que se quedan más cerca de la futura piel se van a llamar dermatomiotomas. El nombre me lo dice, es un nombre compuesto. Derma, piel, en este caso será dermis, y miotoma es músculo.
Ya nos está queriendo decir que de estas estructuras que están aquí se va a formar la dermis y la musculatura del tronco. Y las células del somita que migran alrededor de la notocorda lo vamos a llamar esclerotoma. Esclero es hueso. Ya le está dando referencia a ustedes de que lo que se va a formar ahí en el cuerpo vertebral. Si nosotros vemos a un embrioncito más o menos finalizando cuarta semana, la imagen no nos lo permite ver, pero con detalle, si ustedes van a recordar, vemos que a lo largo, en la región dorsal del cuerpo del bebé, donde en un futuro está la columna vertebral, veríamos como una especie de cuadritos que llegan hasta la zona de la cola. Esos son los somitas, que no se van a quedar ahí, sino que se van a modificar. Hay un elemento que poco se toma en cuenta, pero hay que recordarlo, y son las crestas neurales. Recuerden que cuando se estaba formando ese tubo neural, células de ese tubo, del borde de ese tubo neural, cuando se cerraron los pliegues, se van a desprender, se van a ubicar a los lados y van a formar las crestas neurales. Estas crestas neurales participan en la configuración de ese cuerpo vertebral, porque recuerden que estas crestas neurales se van a formar elementos que van a participar, van a quedar incluidos dentro de ese cuerpo vertebral, como son los ganglios raquídeos, como son los ganglios simpáticos, como las raíces de los nervios. Y aquí lo estamos viendo para recordar, ya lo vemos muy nervioso, para recordar las crestas neurales en desarrollo. Recordemos un momentico qué se evoluciona, qué se forma de estas crestas neurales. Bueno, de estas crestas neurales recuerden que se van a formar los odontoblastos que forman la dentina, se van a formar las células de Schwann, que son las encargadas de la mielinización del sistema nervioso periférico, las células del mesénquima cefálico, que son el mesénquima que se va a formar en la región cefálica para formarnos la cara, el rostro, los melanoblastos que van a dar origen a los melanocitos, las células de los ganglios raquídeos que se van a encargar de dar la inervación sensitiva del nervio periférico, se van a formar las células pioaranoideas que van a dar origen a la aranoides, las células piales, se van a formar las simpaticogonias que van a dar origen al ganglio simpático, a las células cromafines de la médula suprarrenal, y se van a formar células de cartílago branquial que forman parte de este mesénquima cefálico para formar el aparato branquial que nosotros hablamos ya, y neuroblastos simpáticos. Vean que estas señoras se meten en todos lados y está participando también en la formación de ese cuerpo vertebral. Por histología ustedes recuerdan un detallito que es la osificación. ¿Qué es la osificación? Es el proceso de formación de tejido óseo mediante la diferenciación de células osteogénicas a partir de mesénquima o de una matriz cartilaginosa. Y dependiendo de la etapa de ese desarrollo, la osificación puede ser una osificación endocondral. Endo significa dentro, condral es cartílago. Una osificación dentro de un cartílago o a partir de un cartílago, y una osificación llamada intramembranosa. Ya vamos a ver en este dibujito cuál es la diferencia entre ellas dos. Si ustedes ven, por ejemplo, que la osificación endocondral, están las células mesenquimáticas, estas células mesenquimáticas se condensan, forman un modelo cartilaginoso y después a partir de este modelo cartilaginoso se forma hueso. Digamos que hay 4 etapas. Pero en la osificación intramembranosa, las células mesenquimáticas se condensan para formar hueso. ¿Qué pasa? Que se obvia la etapa cartilaginosa. Y esto es muy obvio. Los animales más primitivos tienen ese modelo endocondral principal. La osificación intramembranosa la vamos a ver en la región del cráneo. ¿Qué pasa? Que esa osificación endocondral era suficiente para proteger todos los elementos del sistema nervioso, porque ellos prácticamente lo que tienen en constitución era la columna vertebral y la base del cráneo. Ellos no tenían hemisferios cerebrales, por lo tanto su región de bóveda craneana no existía prácticamente. A medida que los animales evolucionaron y empezaron a aparecer las aves, aparecen los mamíferos, y esos animales empezaron a evolucionar sus hemisferios, había que proteger esos hemisferios porque era un tejido muy importante para la evolución de la especie. ¿Qué pasa? La naturaleza dice, no tengo tiempo
para volver a ensayar este modelo de osificación, formando un modelo cartilaginoso para después osificarlo. Debemos obviar un paso porque esto está sucediendo muy rápido para como yo estoy acostumbrado. Entonces, en la naturaleza se le ocurre una brillante idea. Epa, y si nosotros obviamos la etapa de cartílago y osificamos directamente de células mesenquimáticas a hueso y nos ahorramos ese paso, y es más rápido porque el cerebro está evolucionando más rápido que lo que está evolucionando la parte ósea, y eso fue lo que sucedió. Y entonces aparece la bóveda del cráneo, que al principio son pequeñas. Si ustedes ven los cráneos de las aves, son bóvedas craneales muy pequeñas. La base es amplia, pero la bóveda es muy pequeña. Pero a medida que vamos evolucionando, la bóveda de nosotros es sumamente grande, porque hay que proteger una estructura nerviosa, unos hemisferios cerebrales que son importantes para que nosotros nos mantengamos como especie. El cráneo, pues, ¿qué es el cráneo? Es la cubierta protectora del sistema nervioso en desarrollo y tiene dos porciones bien definidas. Un neurocráneo, que quiere decir que es el cráneo que protege al sistema nervioso, y un viscerocráneo, que es el cráneo que protege las vísceras. Y las vísceras del cráneo, ¿cuáles son? Los ojos, las fosas nasales y los elementos que están dentro de la boca, es decir, elementos de la cara. Cuando hablamos de neurocráneo estamos hablando de base y bóveda del cráneo. Entonces, estos señores que están aquí, a esto que está aquí lo vamos a llamar viscerocráneo, y lo que está recubriendo la bóveda y la base es el neurocráneo. Vamos a ver un poquito del neurocráneo. El neurocráneo es la región, lo que el cuentico que le está echando a la naturaleza, es la región más nueva en la escala filogenética, que encierra y protege el encéfalo en desarrollo. Es muy importante. Y se divide en dos porciones: desmocráneo, que es el realmente más nuevo, y el condrocráneo. ¿Qué quiere decir esto? Es el cráneo que vino a partir de un modelo cartilaginoso. Yo les puedo preguntar a ustedes, si ustedes saben esto, ¿qué tipo de osificación tiene el condrocráneo? Si es condrocartílago, tiene una osificación endocondral. Entonces, aquí lo vemos nosotros. Estamos viendo que esto que está aquí es el neurocráneo, donde la porción más nueva, que es el desmocráneo, y la base, lo que nosotros conocimos por anatomía, la base del cráneo, lo que llamamos nosotros condrocráneo. Y ya saben la razón por la cual reciben estos nombres. El condrocráneo es la base cartilaginosa del cráneo, que se forma por la fusión de varios cartílagos, es decir, su osificación es de tipo endocondral. Este tipo de osificación origina todos los huesos de la base del cráneo. ¿Cuáles son los cartílagos que forman esa base del cráneo embrionaria? Y aquí tienen que prestar atención porque no cuadra lo que le vamos a decir con lo que vieron ustedes en anatomía. Estos son los cartílagos que forman parte de la base del cráneo en un futuro. Tenemos los somitas occipitales, vean que está la notocorda. Tenemos la lámina basal, la cápsula óptica de oído, las láminas hipoficiarias. Aquí en el centro, ¿quién está? La hipófisis. Tenemos las láminas hipoficiarias, la cápsula temporal, la cápsula orbitaria y las trabéculas nasales con las cápsulas nasales, que son estas pelotitas que están aquí. Estos son los cartílagos de la base del cráneo. ¿Qué pasa? Que entre ellos se empiezan a unir, se fusionan, no que solamente se unen, sino que se fusionan para formar los diferentes huesos de la base del cráneo. Vamos a verlo cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista embrionario, y aquí estamos viendo la base del cráneo desde el punto de vista anatómico. Nada que ver el uno con el otro. O sea, por anatomía yo no lo ubicaría. Por eso tenemos que verlo entonces uno por uno. El primero que vamos a ver es el hueso occipital. Su ubicación, usted ya la conoce por anatomía, en la parte medial y posterior del cráneo, se origina de los varios elementos: somitas occipitales, del cartílago parabasal, que estaba alrededor del formar el agujero magno, y del mesénquima cefálico. Ya va.
Estoy hablando de que ahora aparece un elemento que me dice que mesénquima cefálico. Si yo les digo que hay mesénquima cefálico, ya le estoy diciendo, epa, este señor tiene doble osificación. Tiene una osificación, si es cartílago será endocondral, y si viene de mesénquima para hueso, intramembranosa. Por lo tanto, ¿qué osificación tiene el occipital? Tiene doble osificación, tiene intramembranosa y endocondral. Ya vamos a ver cuáles son esos elementos que están ahí. Entonces aquí tenemos el occipital, y estos puntos de osificación endocondrales aparecen en varios lugares. Tiene unos puntos de osificación endocondrales como el vacío occipital. ¿Dónde está ubicado? En la base del occipital, alrededor del agujero magno. Los hechos occipitales son dos puntos, uno a cada lado del agujero occipital. Y supraoccipitales, que son los que están aquí en el tento posterior o en la parte de arriba, cuando el occipital tiende a formar su hoja vertical. Ahí está el punto supraoccipital. ¿Y cuándo son los puntos intramembranosos? Son el punto interparietal, lo que llaman el hueso inter, que es el que está aquí en esta posición. Ahí en ese punto están los dos puntos de osificación intraparietales, que es mesénquima cefálico directamente a hueso. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es la porción del occipital que forma parte de la bóveda. En cambio, estos que están aquí forman parte de ¿qué? De la base del cráneo, de la fosa posterior. ¿Ve que sí sirve de algo anatomía? ¿Ve que sí sirve de algo embriología? ¿Ve que sí sirve de algo de histología? Porque allá donde hablaron ustedes de osificación. Sí lo vemos. Entonces aquí tenemos el hueso occipital, puntos de osificación endocondrales, los hechos occipitales, el vacío occipital y el supraoccipital, y en la parte más superior, donde está formando la parte que queda atrapada entre los huesos parietales, está el punto de osificación intramembranosa, que es el punto interparietal. Cuando ustedes vieron este dibujo así, que es un dibujo muy tosco, muy rudo, no se parece nada al hueso occipital que ustedes tienen, pero esta es una forma muy pedagógica de ver al hueso occipital. Si lo dibujáramos como este, deberíamos ser como una especie de silla, una C, una letra C, pero pedagógicamente es difícil mostrarlo. Vamos con el otro hueso, que es el hueso temporal. El hueso temporal, ¿dónde está ubicado? En la región látero, anterior y medial de la base del cráneo. A los lados, hacia adelante y hacia el centro de la base del cráneo. ¿De dónde se origina? Se origina de las cápsulas ópticas. ¿Qué tipo de osificación tiene? Tiene osificación intramembranosa y endocondral. ¿Por qué? Porque va a formar parte de la porción petrosa y la mastoidea. Vamos a ver el dibujito. El dibujito nos lo hace ver un poquito mejor. Vamos a ver cuáles son los puntos endocondrales, que son osificación endocondral. Los petromastoideos, es decir, los que están alrededor de la mastoides, van a dar origen al peñasco y a la mastoides. El estiloioideo, que viene del tercer arco, del segundo arco branquial, y tiene los puntos intramembranosos. Los puntos intramembranosos, ¿cuáles son? El escamoso, ¿por qué? Porque esa es la porción que va a estar aquí, en la región temporal, lo que llamamos la sien. En los puntos cigomáticos y los puntos timpánicos y epitimpánicos, porque recuerden que el orificio timpánico está formando parte casi que de la bóveda, y el orificio cigomático está formando parte de ¿qué? De la cara. Veamos el dibujito un poquito pedagógico, pero un poquito rústico de ese hueso temporal. Y aquí lo vemos, ¿ven? Este es el hueso temporal con su porción, lo que sería la escama del temporal, formando el punto escamoso, que es un punto de osificación intramembranosa, el punto cigomático, el mastoideo, el punto petroso y los epitimpánicos, y el punto estiloioideo. Del neurocráneo, entonces, seguimos ahora con el hueso estenoides. ¿Cuál es el elemento característico del esfenoides? La silla turca. Nosotros, cuando queremos estudiar el esfenoides, debemos ubicar la silla turca, porque ahí en la silla turca es donde se ubica la glándula hipófisis. Y vamos a ver la silla turca con sus elementos. Se ubica en la línea media de la base del cráneo y es donde descansa la glándula hipófisis. Se forma del cartílago hipofisiario, de las cápsulas orbitarias y temporales y de mesénquima cefálico. Es decir, que también el esfenoides tiene participación en la bóveda del cráneo.
Por lo tanto, es una osificación mixta. ¿Cuáles son los puntos de osificación endocondrales del esfenoide? El órbito esfenoidal, que me va a formar las alas menores. Los ali-esfenoidales, que forman las alas mayores. El pre-esfenodal y el base-esfenoidal, que van a formar la porción anterior del cuerpo y la porción posterior del cuerpo del esfenoide, y un par de puntos que van para las língulas. Y los puntos de osificación, que son intramembranosos, serían los órbitos temporales, que son los que van a formar la parte externa. Recuerden que las alas del esfenoide, las alas mayores se abren un poquito hacia la fosa temporal. Ese pedacito de las alas que va hacia las fosas temporales son los que van a formar, son intramembranosos, y los puntos pterigoideos que forman la parte de la apófisis pterigoides. Y aquí lo vemos, miren. Entonces, recuerden que parece un murciélago con las alas abiertas. Entonces tenemos los puntos aórbico-esfenoidales que van a formar parte de la órbita, la cavidad orbitaria, los pre-esfenoidales y base-esfenoidales para formar lo que es el cuerpo donde está ubicada la silla turca, y unos puntos de osificación intramembranosos que son los pterigoideos y los órbitos temporales. Vean que es el orillito, no es el ala completa, sino el orillito el que me está dando la osificación intramembranosa. Para el etmoides, ¿qué pasa con el etmoides? Vean este detalle. ¿Dónde está ubicado? En la región medio-lateral del cráneo. Se forma a expensas de las trabéculas craneales. Forma parte de las fosas nasales y orbitarias. Participa poco en la formación de la caja hispánica, de la caja craneana. ¿Qué tiene el etmoides? Que el etmoides no participa en la bóveda del cráneo. Y como no participa formando la bóveda del cráneo, ¿qué osificación tiene? Tiene osificación exclusivamente endocondral. Si ustedes recuerdan anatomía, pueden recordarse. Yo le digo, de los siguientes en el examen, de los siguientes huesos del cráneo, ¿cuál tiene osificación endocondral exclusiva? Si ustedes no recuerdan la teoría, ustedes se van. ¿Cuál es el único hueso exclusivo de la base del cráneo? El etmoides. Y si es de la base del cráneo, osificación endocondral. Cambio lo demás, como pasó ahorita con el esfenoide, tiene un pedacito del ala que se va hacia acá, hacia la fosa temporal, entonces tiene osificación mixta. Y ahí es donde se caen siempre en las evaluaciones, cuando uno le combina. ¿Cuál es exclusivamente endocondral? ¿Cuál es exclusivamente intramembranosa? ¿Cuál es mixto? Entonces empiezan a enrollarse porque se han aprendido tanto de memoria que no saben jugar con esa alternativa. Y esas son las famosas cuchitas de mano. El etmoides tiene varios puntos de osificación, repito, específicamente endocondral. La porción media o el mexenmoidal, que tiene su lámina vertical. Recuerden que el etmoides es como una especie de T, donde tiene la lámina horizontal, que es la lámina cribosa, y una lámina vertical que va a formar parte del septum nasal. Tiene su lámina vertical y la crista galli que se proyecta en el suelo hacia la parte de arriba, en el centro de la lámina cribosa. Las porciones laterales que va a formar el conecte superior y medio, las celdillas etmoidales. La porción media y lateral están separadas porque facilita el pasaje de fibra nerviosa del nervio olfatorio. Posteriormente se forman prolongaciones cartilaginosas que se unen en ambas regiones. ¿Y qué pasa con esto? Pues que cuando él se está empezando a formar, el cartílago, están empezando a surgir del futuro nervio olfatorio fibras. Entonces el mesénquima se empieza a condensar alrededor de esas fibras y por eso se forma la lámina cribosa. Supongamos que existiera una agenesia del nervio olfatorio, pues ahí no habría lámina cribosa. ¿Por qué? Porque no están esos huequitos. Simplemente se forma el cuerpo del etmoides liso, sin orificio, porque no tiene nadie a que rodear, sino directamente se condensa. Y este es el dibujito del etmoides, donde tenemos la porción de la crista galli, la porción mexenmoidal y las porciones laterales, que son de osificación netamente endocondral. Y esto es cráneo, esto fue bóveda, ¿ok? Ahora vemos el desmocráneo, eso fue base del cráneo. Ahora vemos el desmocráneo, que es la bóveda, lo más reciente, lo que estamos en desarrollo.
Se forma a partir del mesénquima cefálico, al cual deriva de las crestas neurales, porque eso lo dijimos ya en la lámina cuando hablamos de crestas neurales. La formación viene dada por la unión de siguientes elementos. ¿Qué se forman? ¿Qué se unen? Huesos, suturas y fontanelas. Son los elementos que conforman el democráneo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver qué es cada uno de ellos. Los huesos ya ustedes lo conocen. ¿Cuáles son los huesos que forman parte de ese democráneo? Se forman a partir del mesénquima cefálico ubicado en el proceso frontonasal y constituye la bóveda del cráneo. ¿Los huesos cuáles? Los frontales. Recuerden que son los frontales, no el frontal. Son los, porque teníamos dos huesos frontales que se unieron y lo único que nos queda el vestigio de su punto de unión es la sutura metópica. Los huesos parietales, parte de los temporales, porque recuerden que el temporal tiene parte en la base, parte en la bóveda y parte del occipital. Y un pedacito chiquitico del ala mayor del esfenoide. ¿Se recuerdan? Que dobla la alita y entonces esto también. Pero esto no lo nombramos acá. Entonces, estos son los huesos que forman el desmocráneo. Vean que estoy diciendo parte de los temporales, parte del occipital. Es decir, que estos dos señores tienen una osificación mixta. Pero los frontales, los parietales, me quiere decir que es osificación intramembranosa exclusiva. El tejido mesenquimático forma el centro primario de osificación que se irradia hacia la periferia, sin que sea necesario un modelo cartilaginoso previo. Por lo tanto, esta osificación se considera osificación intramembranosa. Para el momento del nacimiento no existe diploide. Este se desarrolla en vida postnatal. Ustedes se recuerdan del diploide, que es una de las características de un corte a nivel cefálico, lo vieron en histología y en anatomía, cuando ven los huesos, un corte de un hueso, el de un hueso plano, ven que tiene un elemento que es el diploide, una tabla externa y una tabla interna. Aquí los tenemos. Entonces tenemos los frontales, estamos viendo una vista lateral de un cráneo de un feto, donde vemos el hueso frontal de un lado, el parietal del otro, el occipital y parte del temporal. Pero estos huesos están unidos en varios puntos entre huesos o entre varios huesos. Y dependiendo de la zona que estemos hablando, podemos hablar de suturas o de fontanelas. ¿Qué son las suturas? Son separaciones membranosas densas de los huesos del desmocráneo, formadas por tejido conectivo fibroso que constituye articulaciones de tipo fibrosa. Tiene cierta movilidad y es muy importante que estas suturas estén presentes, estén activas para el momento del nacimiento, porque ellas permiten, como son flexibles, tienen cierta flexibilidad, permite el cabalgamiento de los huesos del cráneo para amoldarse al canal del parto. Cuando el niño va a descender por el canal del parto a través de la pelvis, pues los huesos del cráneo, uno se monta sobre el otro, que se llama cabalgamiento, para reducir el diámetro cefálico y poder salir a través de la vía vaginal. Si esto no ocurre, pues el bebé se va a encajar ahí y no puede salir por esa vía y hay que hacer una cesárea. Esto es una de las características de las suturas. ¿Y qué pasa con la sutura? Que las suturas están entre dos huesos. ¿Cuáles son estas suturas? Pues las principales suturas que nosotros vamos a nombrar son la sutura metópica, que es la sutura que aparece en los huesos frontales. Una anécdota, un chiste cruel que se ve muy frecuentemente y cada año uno lo escucha y lo repite en las emergencias pediátricas. Niño, 2, 3 mesecitos que está empezando a voltearse en la cama, está intentando gatear, tal, se rueda de la cama, cae al piso, llega con un hematoma frontal, sale la mamá asustada con la abuela, los tíos y todos pegando gritos porque el niño se cayó de la cama. El médico que está de guardia le pide una radiografía, le ve una grieta en el centro de la frente y le diagnostica una fractura de cráneo. Imagínense un padre que haya que decirle esto. El niño se cayó, entonces empiezan a culparse unos con otros, el niño queda hospitalizado porque se nos va a morir, no sé qué más.
Jóvenes, se les olvida que hay un elemento que se llama la sutura metópica, porque es muy diferente ver la radiografía del cráneo de un niño, de un lactante, a la radiografía de un adulto, donde la radiografía de un adulto, con algunas excepciones, la sutura está osificada por completo y no es visible. Si usted ve un cráneo en la pieza anatómica del cráneo natural de una persona joven, puede ver la hendidura de la sutura metópica. Si es una persona mayor, madura, ya la sutura metópica ha desaparecido. Entonces, mucho cuidado. Recuerden que existe ese elemento que es la sutura metópica. Está la sutura coronal, que se observa entre los huesos frontales y el parietal. Es esta que está aquí. Esta sutura se llama sutura coronal, entre los frontales y los parietales. Entonces, esta es la sutura coronal. Tenemos también, entonces, la sutura sagital, que es esta, que está entre los dos parietales. Y está la sutura occipital, que está entre el hueso parietal y el occipital. Los parietales y el occipital. Esas son las suturas. Vean que he dicho que unen dos huesos. Por ejemplo, pero aquí hay más huesos, sí, pero la sutura está entre el occipital y el parietal derecho o entre el occipital y el parietal izquierdo. No están los tres puntos. Porque el punto donde convergen más de dos huesos, entonces no se llamará sutura, se llama fontanela. Y volvemos a ver, miren, aquí están las suturas. Entonces aquí tenemos la sutura metópica entre los dos frontales, la sutura coronal entre un frontal y un parietal, entre un frontal y un parietal, la sutura sagital que está entre los dos parietales y la sutura occipital que está entre el occipital y un parietal. Vea que no está entre los tres. Pero donde confluyen más de varios huesos se llama fontanela. Las áreas fibrosas donde se reúnen varias suturas que junto con las suturas son necesarias para asegurar el crecimiento y desarrollo ulterior del encéfalo. Entre las principales, no suturas, las principales fontanelas, ¿cuál tenemos? Ok, de las principales fontanelas, ¿cuál tenemos? La bregmática o anterior. Se localiza en la parte anterior del cráneo. Tiene forma de rombo. Está delimitada por los huesos frontales y los parietales. Es esta que está aquí. Es lo que llama la coronilla. La que está aquí. Y se debe cerrar entre los 12 y 18 meses de vida postnatal. Mucho cuidado. Si ella se cierra muy precozmente, el cráneo no tiene posibilidades de desarrollarse anteriormente y trata de expandirse a otro lado. Eso ya lo vamos a ver en la anomalía. Pero si ella va 18 meses y no se ha cerrado, eso implica que algo está impidiendo que ella se osifique. ¿Y qué impide que ella se osifique? La hipertensión endocraniana, que está expandiéndose. Las estructuras internas se están expandiendo y los huesos, a pesar de que quieren crecer, de acercarse para cerrarse, no es lo suficiente para esto. Entonces es un signo de hipertensión endocraniana. ¿Ok? Entonces eso puede ser un aumento de líquido cefalorraquídeo dentro de la circulación. Entonces tenemos otra patología. Entonces, por eso está resaltado que está entre los 12 y 18 meses. Está la sutura. Esta sutura, ¿qué importancia clínica tiene? Primero, nos permite saber el grado de osificación del cráneo. Nos permite diagnosticar una hidrocefalia, porque si está muy amplia esa sutura, eso no es normal. Si está muy pequeña, eso no es normal. ¿Y qué pasa desde el punto de vista obstétrico? Pues cuando se está haciendo el tacto vaginal durante el trabajo de parto, yo ubico esa depresión en forma de rombo y digo, esta es la fontanela anterior y el niño viene en tal posición o viene en tal posición. Y dependiendo de la posición que sea, yo sé que el obstetra sabe que va a tener un parto más o menos difícil. Eso lo van a ver ustedes en su video un momento.
Y si yo busco esa fontanela y no la consigo y encuentro son unas estructuras blandas, carnosas, no estoy palpando cráneo, estoy palpando glúteos. Y digo, esto no es una presentación cefálica, es una presentación podálica, esto no va a salir. Y esta, señores, esta es la fontanela. Miren que tiene una forma de trombo, bremática o anterior, de 12 a 18 meses su cierre, su osificación. La otra fontanela que tenemos, entonces, sería la fontanela lactoidea o posterior. Tiene una forma como de triángulo. Se llama lactoidea porque tiene forma de la letra lacta. Se ubica entre el occipital y los huesos parietales. Vean que la sutura está entre un occipital y un hueso parietal. Esta está entre los tres. Entre los dos parietales y el occipital se forma esta fontanela. Y ella se debe cerrar aproximadamente a los 3 meses de vida postnatal. Es lo mismo, si tarda mucho en cerrarse, hay algo que está produciendo, impidiendo que se cierre, y lo más probable es que sea una hidrocefalia, un aumento de la presión intracraneal. Y es esta señora que está aquí atrás, ¿ven? Aquí atrás, entonces tenemos a la sutura lactoidea. Estas son la anterior y la posterior. Y hay unas que son las laterales. Se localizan. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Se localizan entre el temporal, los parietales, el ala mayor del efenoide y el frontal. Es decir, ¿cuál es? Es esta señora que está aquí, lo que llama la gente la 100. ¿Sí? Vean que hay varios huesos. El temporal, los parietales, aquí de un lado, el ala mayor del efenoides. Acuérdense que la porción que pega es el ala mayor del efenoide y el hueso frontal. Entonces, en este sector se cierra a los 3 meses de vida postnatal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la persona cuando se va a suicidar se coloca el arma aquí en esta zona? Porque es una zona débil del cráneo. Como confluyen muchos huesos y muchos huesos que tienen una osificación de tipo intramembranosa son muy finos, ese hueso que está ahí es el punto de entrada fácil de un proyectil, de un arma. Por eso es que una persona que recibe un tiro aquí en la prominencia frontal o aquí en las prominencias parietales tiene menos riesgo de daño que uno que recibe el disparo aquí. ¿Por qué? Porque los huesos de esa zona es un hueso más grueso, más fuerte, inclusive puede hasta rebotar el disparo. ¿Cuándo se debe cerrar? A los 3 meses, ¿ok? Y es una vía de acceso que usan los neurocirujanos. Dependiendo a dónde debe meterse, es una vía fácil de acceso, porque en vez de cortar hueso, propiamente dicho, lo que hacen es cortar la sutura, la fontanela que está ahí es más fácil, menos traumático. Ahora tenemos, y aquí lo vamos a ver en el dibujito, donde nosotros vamos a ver, entonces, dónde está ubicada esa fontanela. Y esta zona que está aquí, ¿ven? Están confluyendo varios huesos y entonces es una porción muy terminal. Se llama anterolateral o térica. Y la otra fontanela que nos interesa conocer, la última fontanela de las 4 que nos interesa conocer, es la fontanela posterolateral. Esta es la anterolateral y esta sería la posterolateral o astérica. Se ubica entre los parietales, el temporal y el occipital y se cierra aproximadamente a los 12 meses. Recuerden que siempre la fecha del cierre es muy importante desde el punto de vista clínico. Nosotros necesitamos saber cuál es esta. Y entonces esta señora está ubicada aquí en la parte posterior, ¿ven? Aquí en esta zona. Aquí da acceso a la fosa posterior. Ahora vamos para el viscerocráneo, es decir, la región de la cara. Vamos a hablar de los huesos que están formados ahí. Ya nosotros lo habíamos comentado en algunas clases cuando hemos hablado de aparato branquial, cuando lo nombramos a la 3ª o 4ª semana del desarrollo. Vamos a ver los elementos que se forman aquí. El viscerocráneo está constituido por huesos que forman la cara. Se origina en su mayor parte del mesénquima de los arcos branquiales del proceso frontonasal. Por lo tanto, tiene doble osificación. Tiene un viscerocráneo de origen cartilaginoso porque se forma de cartílago
Y hay un viscerocráneo de origen membranoso porque tiene esa osificación donde es más directo de mesénquima a hueso. Entonces, acá lo estamos viendo, miren. Se me origina el viscerocráneo cartilaginoso. Recuerden que los arcos branquiales van a tener diferentes elementos. Y entre los elementos que tiene un componente cartilaginoso que va a ser hueso. Y ese es el elemento que me va a formar entonces parte de la cara. ¿Cuáles son estos arcos? El primer arco me va a formar el cartílago de Meckel. El segundo arco va a formar el cartílago de Reichert. El tercero, cuarto, y quinto y sexto arco me van a formar lo que los cartílagos laringeos. Y vamos a ver qué son estos. Esto lo van a encontrar ustedes en su guión, en un cuadro que habla de todos ellos. ¿Qué se deriva del primer arco branquial? ¿Qué derivado óseo? Aclaremos acá. Se va a derivar el yunque, la cadena de huesecillos del oído, ¿ok? Que se deriva del proceso maxilar. El martillo, que se deriva del cartílago de Meckel. El ligamento esfenomandibular y el cartílago de Meckel propiamente dicho, que es el que va a sirve de modelo para formarme la mandíbula. Y aquí lo vamos a ver en el dibujito. Entonces, el yunque, el ligamento esfenopalatino, el martillo, el ligamento, y me va a formar el cartílago de Meckel propiamente dicho, que es el que me va a formar el esbozo o el modelo cartilaginoso de la mandíbula. Del segundo arco branquial o de Reichert se va a formar ¿qué? El estribo y la apófisis estiloides. De su porción media se forma el ligamento estiloideo, por anatomía ya saben ustedes dónde está ubicado. Y de su porción más ventral se forma la parte superior y el asta menor del hueso ioides. Entonces ya quiero decir que entonces el hueso ioides tiene dos elementos que lo van a formar. La parte superior y el asta menor se forman del segundo arco y el asta menor que se forma del tercer arco. Véanlo acá, los del primer arco, ahora tenemos los del segundo. El estribo, la apófisis estiloides, el ligamento estiloioideo y la parte superior del hueso ioides. Del tercer arco, entonces tenemos que se nos va a formar entonces el asta mayor del hueso ioides y la porción del hueso inferior del hueso ioides. Prácticamente va a formar la otra mitad del hueso ioides, que es esto que está acá. Este pedacito que está acá. Se forma del tercer arco principalmente. Y de los demás arcos, el cuarto, quinto y sexto, ¿qué se nos va a formar? Los cartílagos de la faringe, como son la laringe, los cartílagos tiroideos, el cricoides y todos los demás arcos de la laringe. En su porción ventral, en su porción dorsal desaparece, porque recuerden que los cartílagos laringeos tienen forma de herradura. Su porción dorsal es móvil, no es completamente cerrado como los de la tráquea, sino que es como una herradura. Y esto es lo que nos permite participar en la respiración y también en la deglución, porque detrás de ellos está el esófago. Y aquí tenemos el dibujito de lo que nos va a formar el bebé. Lo que corresponde a los cartílagos de la laringe, el cricoides, tiroideo, el aritenoides y todos los demás, los inferiores. Desde el punto de vista del viscerocráneo membranoso, se forma el mesénquima de los procesos faciales. Cuando se forma la cara, tenemos un proceso nasomediano, frontonasal, los maxilares y los procesos mandibulares. Y es de estos elementos mesenquimáticos que se van a originar una serie de músculos, de huesos. Del proceso frontonasal se nos va a dar origen a la porción premaxilar del maxilar superior, es decir, esta porción que está aquí. Los huesos propios de la nariz y el hueso lagrimal y el vómer. O sea, casi que la porción, la parte media de la cara. Aquí lo tenemos. Este dibujito no es muy pedagógico, pero es para la ubicación. Recuerden que ellos van a crecer y se van a expandir y van a cosificarse. Siguiente. Del proceso maxilar que se me va a formar, pues su nombre lo dice, lo que tiene que ver con la maxila. Se forman los huesos palatinos,
los huesos cigomáticos, y el maxilar superior menos la porción central, porque la porción premaxilar viene del proceso frontonasal. Y ayuda, colabora ese mesénquima a la formación de la apófisis escamosa del hueso temporal, de aquí a un lado. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el dibujito, que son estos elementos que están aquí. Los palatinos, el hueso maxilar, el hueso cigomático y la porción escamosa del temporal. Del proceso mandibular, ¿qué se va a formar? Todo el maxilar, excepción del cóndilo mandibular y del mentón. Porque el mentón después se forma cuando se fusionan los dos maxilares inferiores. Cuando ellos se fusionan es que se forma el mentón. Entonces inicialmente tenemos el maxilar inferior, una rama derecha, una rama izquierda, una rama derecha, y después cuando se fusionan se forma el mentón. Aquí lo vemos en el dibujito. Y en general, bueno, este sería la porción del viscerocráneo en su porción que corresponde a la porción derivada de mesénquima. Y así se constituye la porción ósea de la cabeza, lo que es cráneo y viscerocráneo. Recordemos que el cráneo tiene sus dos porciones, neurodermocráneo y viscerocráneo, que va a constituir la protección, la órbita, las fosas nasales y todo eso. Vean que es muy complejo, son muchas cosas y muchos detallitos. Y si cualquiera de estos detallitos de fusión entre un hueso y otro se altera, vamos a tener anomalías. Aquí estamos nombrándole apenas una puntica de ese iceberg de anomalías de complejos que se pueden presentar y que cualquiera de ellas pues, puede presentarse a diario. Algunas son tan sutiles que no las tomamos en cuenta y la podemos ver en nuestro entorno, pero si nosotros nos pusiéramos con luz de detalle vemos que no somos tan perfectos y tan lindos como nosotros creíamos. Esto sí, lo conocen ustedes, acrania. Ausencia. ¿Ausencia de qué? Ausencia de cráneo. ¿Para qué se forma la bóveda del cráneo? Como lo decíamos al principio, la bóveda del cráneo, con evolución, la filogenia, se ha formado es para proteger al cerebro, para proteger los hemisferios cerebrales. Si no tengo hemisferios cerebrales, yo no voy a perder tiempo armando una estructura para proteger a nada. Entonces, ¿qué es la cránea? Es la falta de formación de la bóveda del cráneo. ¿Y qué causa la cránea? Pues se debe principalmente a una falta de osificación de la bóveda del cráneo. Generalmente es consecuencia de una anencefalia, ausencia de encéfalo. No hay encéfalo, entonces la naturaleza no pierde tiempo buscando formar una cubierta protectora de nada, que tengan como tener vigilante protegiendo al desierto. No hay nada que robar ahí, ¿para qué va a pagarle yo vigilante? Entonces, eso es la cránea. Y es relativamente frecuente porque es uno en cada 1000 nacimientos vivos. ¿Por qué? Porque es muy frecuente la anencefalia. Entonces, el diagnóstico sería el diagnóstico anencefalia. Y ya, hablar de anencefalia implica que va con una cránea. Y esto lo han visto ustedes mucho, que en esta imagen que tenemos nosotros aquí, en nuestra colección los tenemos ahí bastante, tengo ahí guardado bastante, y ecográficamente, aunque la imagen no nos favorece mucho, la proyección, esto es un eco obstétrico, donde estamos viendo el tórax del bebé, su cuello, su región mandibular, y donde debería estar la cabeza, la bóveda del cráneo, vemos una región más bien aplanada con una sombra oscura ahí. Ahí me está diciendo este es un bebé que tiene una anencefalia. ¿Y cuál es la anomalía? La anomalía ósea de la anencefalia, la acránea. No tiene cráneo. Si tuviéramos el nervioso diríamos una anencefalia. Aquí vemos esta fotografía y esta es la radiografía, donde al tomar la radiografía vemos los diferentes segmentos que se han osificado, los huesitos del bebé, pero que no tienen bóveda del cráneo. Tiene la base del cráneo está presente, está la mandíbula, miren el maxilar inferior, el maxilar superior, pero no hay bóveda del cráneo. Si a ese bebé, ese eco que se hizo, se le toma una radiografía, pues también se va a evidenciar lo mismo. No hay estructuras que van a compensar. ¿Es compatible con la vida? No es compatible con la vida. Ese bebé nace
puede morir inmediatamente después de nacer, como pueden llegar a sobrevivir algunas horas, incluso días. Pero no tiene encéfalo, por lo tanto no tiene sistema de regulación de sus funciones básicas, simplemente respira y tiene el latido porque tiene esos centros nerviosos están en el bulbo, y como tiene formado su base del cráneo, pues está protegido y está formado, pero más nada. Por eso se sabe que está vivo, porque respira y late con ayuda, pero más nada. Generalmente mueren al poco tiempo. Micro, pequeño, cefalia, cráneo muy pequeño, un encéfalo muy pequeño, una anomalía caracterizada por un tamaño normalmente pequeño de la cabeza en relación al cuerpo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, muy fácil, alteraciones encefálicas. El encéfalo es muy pequeño y por lo tanto el envase que lo protege se forma de manera pequeña. Por eso se llama microcefalia. Si fuera del punto de vista óseo, diríamos una microcránea, un cráneo más pequeño de lo normal. Este es el cráneo, la cabeza normal, y vemos como este niño tiene un poquito más pequeño el cráneo. Si ustedes ven aquí, parece que el niño tuviera la cara muy grande, y no, la cara de ese bebé es normal. Lo que tiene pequeño es la bóveda del cráneo. ¿Y por qué tiene pequeña la bóveda del cráneo? Porque su encéfalo es muy pequeño. Estos niños generalmente cursan, miren cómo la bóveda es pequeña, inclusive aquí se ve cabalgando la sutura, y tiene una bóveda pequeña porque su encéfalo es muy pequeño, y ellos generalmente cursan con retardo mental de moderado hasta severo, dependiendo de qué tan graves sean las anomalías encefálicas que tengan. Macro, grande. Entonces, la macrocefalia es un niño con un encéfalo, una cabeza muy grande. Nosotros lo vimos en nervioso cuando hablamos de hidrocefalia. Es la anomalía caracterizada por un tamaño anormalmente grande de la cabeza en relación con el resto de su cuerpo, principalmente en relación con su cara. ¿Cuál es la causa? Se debe a alteraciones encefálicas más que del punto de vista óseo. Generalmente está asociado con hidrocefalia, donde el líquido cefalorraquídeo está aumentado con respecto a los demás. Entonces, aquí vamos a ver unas imágenes. Vean la cara del bebé, que parece que tiene una cara muy pequeña, pero lo que tiene muy grande es la bóveda del cráneo. ¿Sí? Esto nos está representando una hidrocefalia. ¿Y qué es esto que está aquí? Esto se llama por transiluminación. ¿Qué se ha hecho aquí? Aquí ven el foco de la linterna. Se pone la linterna por un lado y tú ves por el otro lado, y vas a ver que esto está de esta manera, el líquido. No es una masa, un elemento macizo, sino que hay mucho líquido y por eso se ve translúcido. Y esto me habla que hay una hidrocefalia. Aquí lo podemos ver nosotros como este cráneo, y vemos como el sistema de los ventrículos cerebrales está aumentado de tamaño porque hay una hidrocefalia. Y aquí pues este es el catéter que le están colocando para eliminar ese exceso de líquido cefalorraquídeo con tiempo. Esto se debe diagnosticar en vida prenatal, en forma tal que cuando el bebé nace, al mejorar sus condiciones neonatales, inmediatamente deben colocarle un sistema valvular para drenar líquido cefalorraquídeo. Y ese es un bebé que, si el daño no es muy avanzado, dependiendo de en qué momento se instaló esa hidrocefalia, pues puede llevar una vida, digamos que relativamente normal y neurológicamente normal. Sinostosis significa pegados, fusionados. Significa cráneo fusionado. Es la anomalía caracterizada por la alteración de la forma del cráneo acompañada de anomalías óseas. ¿Cuál es la causa neurológica? Un cierre prematuro de las suturas del cráneo. Las suturas se cierran antes del tiempo y por lo tanto el cerebro, que está en desarrollo en el niño, no tiene para dónde expandirse y busca los puntos más débiles. Entonces trata de expandirse hacia otro lado. De esto es un complejo muy grande. Si tienen oportunidad, pues búsquenlo, que son las craniosinostosis. Hay una clasificación muy grande y va a depender de la sutura que esté afectada. Tenemos la escafocefalia o dolicocefalia, la turricefalia, ¿por qué? Porque tiene forma de torre, osicefalia, y la plagiocefalia. Esto es simplemente, vamos a nombrar en lo general. ¿Qué es la escafocefalia? Un tipo de craniosinostosis. Se debe al cierre prematuro de la sutura sagital. Se cierra aquí. El cráneo es alargado y estrecho. Como se cerró mucho aquí, él tiende a expandirse hacia otras zonas, hacia los otros puntos
la sutura todavía es flexible y entonces el cráneo se deforma. Entonces aquí tenemos este niño, miren, es como si tuviera la cabeza aplastada. Viene aplastado de los lados y crece hacia arriba. En forma de cuña, ¿ven? De frente cómo se ve. Miren cómo se ve como aumentada de tamaño la cabeza. Aquí lo vemos, la escafocefalia, miren que la sutura aquí está cerrada, mientras que las demás todavía están permeables, se cerró. ¿Esto qué es? Esta es la imagen pre y postoperatoria, donde lo que hicieron fue liberar un poco esa presión y el niño pues su cerebro adquiere una forma normal. Miren esta resonancia donde podemos ver cómo la sutura está aquí, esta sería la sutura coronal aparentemente, y la sutura sagital está fusionada. Así es. Turricefalia o ocicefalia se debe al cierre prematuro de la sutura coronal y sagital. El cráneo tiene en forma de torre. Miren que la coronal y la sagital. Entonces el cráneo tiende a crecer hacia adelante, hacia arriba. Miren cómo crece ese cráneo hacia acá, porque esto aquí parece que estuviera aplastado. Porque como está cerrado aquí atrás, él crece hacia el frente. Y si lo vemos aquí en el dibujo, el esquema que sería de esta anomalía, pues miren que aquí están las suturas abiertas y estas están todas totalmente cerradas. Tiende a buscar las zonas por donde se libera. Miren este niño, este es el pre y el postoperatorio. Miren cómo inclusive la inserción del pelo es diferente porque está deforme, entonces se puede, esa es la turricefalia. Aquí tenemos la plaquiocefalia. ¿Qué pasa aquí? Aquí que ahí es asimétrico. Es un cierre irregular de la sutura coronal o de la lambdoidea. Recuerden que la lambdoidea es la de atrás y la coronal es la de adelante. Con un crecimiento asimétrico del cráneo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que esta mitad es más larga que esta mitad. Quiere decir que esta se cerró antes, se quedó más pequeña, entonces crece de un lado. Y aquí cuando le hacen la cirugía, esta fotografía postquirúrgica, ven que ya alcanzó una simetría. ¿Por qué? Porque liberan. Es como si despegaran esa sutura que se pegó antes de tiempo, la despegan para que crezca normalmente. Hace una descompresión los neurocirujanos. Vean este niño, una plaquiocefalia, me parece que tuviera la cabecita torcida, y es que tiende a crecerle más de un lado. Miren aquí la inserción del cuero cabelludo, y miren cómo aquí está la cicatriz, ¿ven? Y miren cómo tiende, después que se libera un poquito, pues tiende a regularizarse un poquito más la forma de la cabecita. Y hay que liberarlo a tiempo porque si eso se sigue comprimiendo con estructuras del resto del cuerpo, pues puede producir daño de los elementos. Bueno.